¿Y si te dijera que Estados Unidos debe muchos de sus éxitos militares a Irán? Irán es la razón por la que un perro de 70 libras fue equipado con un chaleco de Kevlar, gafas de visión nocturna y llevado en helicóptero a Pakistán para ayudar a matar a Osama Bin Laden. Irán es la causa de que Saddam Hussein fuera sacado de un agujero en el suelo por hombres con barba y lentes Oakley. Irán también es la razón por la que cada objetivo de alto valor en el planeta ha pasado las últimas 2 décadas durmiendo con un ojo abierto y un pie apuntando hacia la salida más cercana. Irán es, en esencia, la razón por la que Estados Unidos tiene el comando de operaciones especiales más letal de la historia. Y todo comenzó porque 8 estadounidenses murieron en una tormenta de arena en 1980. Esta es la historia de la Operación Garra de Águila, la misión que fracasó de manera tan catastrófica, tan pública y tan vergonzosa que el ejército de Estados Unidos dijo, sí, nunca volveremos a hacer eso. Y luego procedieron a construir desde cero la máquina de tumbar puertas más aterradora que el mundo haya visto. En 1979, el Shah de Irán, aliado de Estados Unidos por unos 30 años, es derrocado por una revolución religiosa, liderada por Ayatollah Khomeini, quien regresa del exilio en Francia, toma el control del país y de inmediato da discursos diciendo que Estados Unidos es el gran Satán y que la influencia occidental debe erradicarse. Bien, lo que sea. Todos hemos escuchado esto antes, pero el Shah, que en este momento se está muriendo de cáncer, pregunta si puede venir a Estados Unidos para recibir tratamiento médico. Y Carter lo piensa por un momento y luego dice, sí, claro, adelante, ven, somos Estados Unidos, ayudamos a un aliado cuando podemos. Pero esa sola decisión lo cambió todo, porque los revolucionarios iraníes se volvieron completamente locos por eso. 13 días después, el 4 de noviembre de 1979, unos 3.000 supuestos estudiantes iraníes irrumpieron en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Escalaron los muros, dominaron a los marines que custodiaban las puertas, quienes, siguiendo órdenes, no abrieron fuego. A los guardias de la embajada se les prohíbe usar fuerza letal, salvo que haya vidas en peligro inmediato, específicamente para evitar que un incidente diplomático escale hasta convertirse en una guerra. Los iraníes reúnen a diplomáticos, secretarias, marines y personal de comunicaciones, tomando como rehenes a 66 estadounidenses. El plan original, según admitieron los estudiantes, era una sentada simbólica de 48 o 72 horas con una demanda simple: que Estados Unidos entregue al Shah de vuelta a Irán para ser juzgado por crímenes contra el pueblo iraní y ellos saldrían como héroes. Eso era todo. Pero en menos de 24 horas ocurrieron 2 cosas que convirtieron un truco publicitario en una crisis internacional de 444 días. Primero, el Ayatollah Khomeini apareció en la radio estatal iraní y respaldó la toma. La llamó la Segunda Revolución y calificó la embajada como una guarida de espías. Luego, cuando pidieron el regreso del Shah, Carter se negó. El Shah, enfermo terminal de cáncer en un hospital de Nueva York, entregarlo a un tribunal revolucionario habría sido condenarlo a muerte y traicionar a un aliado de 30 años. Así que Carter dijo que no. Respaldados por Khomeini, los estudiantes ampliaron sus demandas: devolución de la riqueza del Shah, disculpa de Estados Unidos por apoyar durante décadas a la monarquía y promesa de no interferir en Irán. Carter respondió con todo menos la guerra. Congeló los activos iraníes, expulsó a los diplomáticos iraníes del territorio estadounidense, rompió completamente las relaciones diplomáticas y prohibió todas las importaciones de petróleo iraní. Pero nada funcionó como él esperaba. Estados Unidos intentó la diplomacia y ofreció una comisión de la ONU para escuchar las quejas de Irán, pero Irán la rechazó. Estados Unidos propuso mediación a través de Argelia. Irán la rechazó. El Vaticano también lo intentó, pero fue rechazado. Los canales alternativos fallaron porque Irán insistió en el Shah, única demanda que Estados Unidos no podía cumplir. A mediados de noviembre, los iraníes liberaron a 13 rehenes, mujeres y afroamericanos, por orden directa de Khomeini, quien justificó la decisión en la radio estatal en un acto de pura propaganda. Afirmó que las mujeres tienen un lugar especial en el Islam y no deben ser tomadas como rehenes. Afirmó que los afroamericanos eran oprimidos en Estados Unidos y no enemigos de la revolución. El objetivo era dividir la opinión pública estadounidense por raza y género, ganando apoyo de comunidades negras y grupos de mujeres, y presentar la crisis como una lucha entre el pueblo iraní y el poder blanco estadounidense. Pero no engañó a nadie. Los rehenes liberados regresaron a casa e inmediatamente le dijeron a los reporteros que habían sido tratados exactamente igual que todos los demás, vendados de los ojos, amenazados y mantenidos en aislamiento. La maniobra publicitaria colapsó en días, pero 53 estadounidenses seguían allí,
vendados, golpeados, exhibidos ante cámaras, atados y con carteles al cuello. Fueron sometidos a simulacros de ejecución, donde sus captores los alineaban contra las paredes, amartillaban los rifles y les decían que ese era el final antes de reírse y llevarlos de regreso a sus celdas. Y todo el planeta estaba mirando. Todas las noches, en cada noticiero de cada país, veías imágenes de estadounidenses siendo humillados y al gobierno de Estados Unidos sin hacer absolutamente nada al respecto. ABC literalmente creó un programa nocturno llamado América en Cautiverio, que se transmitía todas las noches, contando los días. Día 50, día 100, día 200. Ese programa, con el tiempo, se convirtió en Nightline, que se transmitió durante los siguientes 25 años. Así de grande era esta historia. Carter está muriendo políticamente y el país furioso. Listones amarillos aparecen en árboles de ciudades estadounidenses. Tras 5 meses de diplomacia fallida, el presidente reúne a sus asesores militares y dice: «Muy bien, vamos por ellos. Pero hay un pequeño problema». Estados Unidos en 1980 no sabía cómo hacer esto. Antes de hablar de la operación, necesito que comprendas el estado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en ese año. Si creciste viendo películas de guerra modernas, esto te va a sorprender. En 1980, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos funcionaban como 4 ramas independientes: Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Marines, compitiendo entre sí por el presupuesto del Pentágono. Usaban radios diferentes que no podían comunicarse entre sí, doctrinas diferentes, cadenas de mando diferentes, entrenaban por separado, planeaban por separado, se odiaban activamente y de manera abierta entre ellos. La Fuerza Aérea quería deshacerse en secreto de sus aeronaves de operaciones especiales porque no creía que valieran el presupuesto. La Marina veía a los marines como poco más que guardias de seguridad de barcos. El ejército consideraba inútiles a los demás, mientras que los marines veían al ejército como burócratas blandos, incapaces de encontrar sus botas en la oscuridad. No existía un comando conjunto de operaciones especiales, ni un comando de operaciones especiales de ningún tipo, ni una doctrina acordada sobre cómo las 4 ramas de las Fuerzas Armadas debían trabajar juntas en una sola misión. Y aún así, la misión que Carter acababa de aprobar iba a requerir que las 4 trabajaran juntas en coordinación. Además de la CIA y de una unidad nueva y poco probada llamada Fuerza Delta. De hecho, la Fuerza Delta fue fundada hace apenas 3 años por un veterano de Vietnam llamado Coronel Charlie Beckwith. Beckwith pasó un año con el SAS británico en los años 60 y volvió a Estados Unidos, convencido de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos necesitaban su propia versión. Una unidad antiterrorista pequeña, selecta y precisa, capaz de desplegarse rápidamente en cualquier parte del mundo. Pero el Pentágono seguía negándose. Por más de 10 años, los altos mandos creyeron que el modelo SAS era solo una moda extranjera y que los Rangers y boinas verdes del ejército podían manejar cualquier situación. Beckwith siguió luchando, escribió informes, informó a los generales, testificó ante el Congreso y finalmente, en noviembre de 1977, obtuvo la aprobación para crear el primer destacamento operacional de Fuerzas Especiales Delta, mejor conocido como la Fuerza Delta. Habían estado completamente operativos durante unos 5 meses cuando Carter llamó a su puerta. Estos hombres nunca habían hecho una misión real, y su primera sería el rescate de rehenes más complicado de la historia militar moderna. Volarían 6.000 millas desde casa. Se lanzaron en un país donde Estados Unidos literalmente no tenía ningún recurso de inteligencia en el terreno, y de alguna manera tenían que sacar a 53 personas del complejo más fuertemente custodiado en la ciudad capital de un régimen activamente hostil. ¿Por qué Estados Unidos no tenía inteligencia en el terreno? Antes, durante el gobierno de Carter, la CIA tuvo problemas por sus acciones en la Guerra Fría. La confianza en la CIA estaba en su nivel más bajo. Carter, que prometió restaurar la autoridad moral de Estados Unidos, asumió decidido a hacer limpieza. Nombró al almirante Stansfield Turner como director de inteligencia central en 1977, y Turner despidió o forzó la salida de más de 800 oficiales de la dirección de operaciones de la agencia. Estos oficiales eran los verdaderos espías. La red encubierta que había tardado 30 años en construirse fue desmantelada en 18 meses. Cuando tomaron la embajada en noviembre de 1979, Estados Unidos no tenía prácticamente ningún espía dentro de Irán. El Pentágono debió planear un rescate en un país en el que no podía ver lo que pasaba. Sin información, Beckwith y su equipo tuvieron que planear considerando la posibilidad de que los rehenes pudieran estar en cualquiera de 6 edificios diferentes dentro del complejo de la embajada, lo que significaba que necesitaban más hombres para despejar los 6. Lo que a su vez significaba que necesitaban más helicópteros para transportar a los hombres. Lo que significaba que necesitaban más combustible para volar los helicópteros. Lo que significaba que necesitaban una logística de reabastecimiento más grande en tierra. Cada requisito nuevo generaba otros 3, complicando más la operación en cada revisión. Lo que comenzó como una operación sencilla de captura y extracción
Se convirtió en un monstruo de 2 noches, con múltiples etapas, múltiples bases, múltiples aeronaves, involucrando a más de 130 operadores, 8 helicópteros, 6 C, 130 2 aeródromos, 2 casas seguras iraníes, cañoneras AC, 130 Rangers del ejército, paramilitares de la CIA y hasta un maldito portaaviones. ¿Qué podría salir mal, verdad? Bueno, resulta que todo. Verás, el plan final era que, en la primera noche, 8 helicópteros RH-53D Sea Stallion despegarían de la cubierta del USS Nimitz, estacionado en el mar Arábigo, y volarían bajo, 600 millas dentro de Irán. Aterrizarían en una salina remota a 200 millas al sureste de Teherán. La salina se llamaba Desierto 1. Ahí se unirían a 6 aviones C-130 desde la isla Masada en Omán, que transportaban combustible, operadores Delta y un equipo de seguridad de los Rangers. Los helicópteros se reabastecerían de los C-130, recogerían a los operadores y los llevarían 80 kilómetros a un escondite en las montañas llamado Desierto 2. Los C-130 se separarían y volverían a casa. En Desierto 2 esconderían los helicópteros bajo redes de camuflaje y pasarían el día ocultos. En la segunda noche, agentes de la CIA en Teherán llevarían camiones a Desierto 2, recogerían a los Delta y los llevarían a la ciudad. Delta atacaría la embajada a medianoche, mientras otro equipo cortaría la energía del vecindario para retrasar la respuesta iraní. Aviones cañoneros AC-130 sobrevolarían Teherán para dar apoyo de fuego. Los Rangers del ejército tomarían la base aérea Manzareh, a 50 millas al sur de la ciudad, para asegurar una pista de extracción. Los helicópteros despegarían de Desierto 2, volarían a Teherán y aterrizarían en un estadio frente a la embajada. Recogerían a los rehenes y operadores, los llevarían a la base aérea capturada y los subirían a los C-141 Starlifters en la pista para llevarlos a casa. Ese era el plan de rescate. Lo llamaron Operación Garra de Águila. Y el 16 de abril de 1980, Carter le dio luz verde. 8 días después, al atardecer del 23 de abril, los recursos estadounidenses se posicionaron en la región. Los C-130 despegaron de la isla Masada en Omán. El Nimitz se dirigió a la posición de lanzamiento en el mar Arábigo. El 24 de abril, a las 3 de la mañana, hora de Irán, 8 helicópteros RH-50 y 3D Sea Stallion despegaron de la cubierta de vuelo del Nimitz hacia el norte, rumbo a Irán. Pero casi de inmediato, uno recibió una advertencia por una pala del rotor agrietada, que podía fallar en cualquier momento. La tripulación aterrizó el helicóptero en el desierto, lo dejó y otro helicóptero lo recogió. Y así, de repente, quedaron solo 7. Pero luego todo empeoró mucho porque los 7 helicópteros restantes volaron directamente hacia una Habub. Habub es un término árabe que describe una pared de arena del tamaño de una ciudad. Y eso no es una metáfora. No estamos hablando de una nube de polvo. Estamos hablando de un tsunami rodante de 1000 pies de altura y 50 millas de ancho de partículas finas que se meten en tus motores, tus instrumentos, tus radios, tus ojos, en todo. A los pilotos les advirtieron sobre algo de polvo en la ruta, pero nadie habló de volar hacia una tormenta de arena bíblica. En segundos, la visibilidad desapareció y los helicópteros se separaron. 2 lograron avanzar usando instrumentos y rezando. Un tercero dio la vuelta por completo y voló de regreso al Nimitz, porque el piloto estaba convencido de que sus instrumentos estaban fallando. Y sí estaban fallando, porque el Habub estaba obstruyendo las rejillas de ventilación de los sistemas electrónicos. 6 era el número mágico. Beckwith, Carter y los planificadores decidieron que la misión requería al menos 6 helicópteros funcionales para llegar a Desert 1. Con 5 o menos, se abortaría automáticamente. Tras 2 horas luchando contra una tormenta de arena infernal, los 6 helicópteros restantes llegaron con 90 minutos de retraso a Desert 1. Los C-130 ya estaban ahí. Todos trabajaron y sacaron las mangueras de reabastecimiento. El combustible fluyó. Por un momento, la misión parecía salvable, pero luego falló otro helicóptero. Mientras esperaban en la salina para llenar el tanque, uno de los 6 helicópteros sobrevivientes tuvo una falla hidráulica en el control de vuelo de segunda etapa. La tripulación intentó arreglar el helicóptero varios minutos, pero no fue posible y la misión se canceló. Esto debió ser lo peor de la noche, pero no lo fue, porque los planificadores estadounidenses de alguna manera no tomaron en cuenta lo más obvio del mundo. Desierto. Uno estaba junto a una carretera pública en medio de un salar, de noche, por lo que cualquier civil que pasara notaría de inmediato los C-130 y helicópteros al aire libre y podría reportarlo. Y quiso la suerte, un autobús civil iraní pasó por la misma carretera con 45 personas a bordo. Los Rangers detuvieron el autobús disparando una granada de 40 milímetros frente a él. Sacaron a los ocupantes a punta de pistola
y los retuvieron en un C-130. Pocos minutos después, un camión cisterna pasó por la misma carretera. El conductor contrabandeaba gasolina, porque claro, es Irán rural, en 1980 todos contrabandean algo. El Irán posterior a la revolución estaba racionando el combustible tan estrictamente que el contrabando de gasolina en el mercado negro era una de las actividades nocturnas más comunes en el desierto. Ve a los soldados armados bloqueando la carretera y sus instintos de supervivencia se activan. Acelera e intenta pasar rápido el retén. Wade Ishimoto, oficial de inteligencia de la Fuerza Delta, ordenó a uno de sus hombres destruir el camión con un arma antitanque. El Ranger dispara un arma antitanque ligera, un cohete desechable de un solo uso para reventar tanques soviéticos. Impacta el camión cisterna en el centro, que explota en una gran bola de fuego iluminando el desierto por millas. La onda expansiva sacude los C-130 en el desierto 1, mientras el combustible arde y se derrama por la carretera, iluminando el desierto a gran distancia en todas direcciones. Las palabras exactas de Ishimoto después, para que conste, fueron: «Santo cielo, un camión de combustible». De alguna manera, el conductor no está dentro de la bola de fuego. Salta tras el impacto del cohete, huye de los restos en llamas y aborda una camioneta que seguía su camión cisterna, probablemente conducida por su socio en el contrabando. Luego, se alejan en la oscuridad en dirección contraria. Sin embargo, el pasajero del camión cisterna murió al instante. Así que ahora Estados Unidos tiene a un civil iraní muerto, 2 testigos que escaparon y están conduciendo de regreso hacia la civilización, y un salar iluminado como una fogata, visible a kilómetros de distancia, y 45 pasajeros detenidos sentados en la bodega de carga de un C-130, preguntándose qué demonios le estaba pasando a su país esta noche. Beckwith, al ver el infierno, según se dice, le dijo a un oficial: «Bienvenido a la Tercera Guerra Mundial». Vuelve a comunicarse por radio con Washington y recibe la orden final: abortar, empacar, evacuar, salir, antes de que el ejército iraní se dé cuenta de lo que está pasando. Aquí la noche pasa de mala a históricamente catastrófica. 3 semanas antes de la misión, planificadores estadounidenses buscaban un sitio remoto en Irán para 6 aviones C-130 y además 8 helicópteros sin infraestructura. La CIA voló un Twin Otter en misión encubierta, identificó una salina a 200 millas al sureste de Teherán, aterrizó, tomó muestras y confirmó que era compacta y limpia. Era perfecto para el aterrizaje. Lo llamaron Desierto 1. En las semanas siguientes, las tormentas de arena que causaron el Habub cubrieron toda la superficie con una gruesa capa de polvo fino hasta los tobillos. Cuando los estadounidenses aterrizaron el 24 de abril, el suelo de Desierto 1 parecía más un cenicero gigante que una pista de aterrizaje. Los C-130 y helicópteros sobrevivientes se estacionaron juntos para mantener la operación compacta. Para que los C-130 despegaran, el helicóptero Barba Azul 3, piloteado por el mayor de los Marines Jim Schaefer, debía moverse para liberar el paso al EC-130 detrás de él. Un helicóptero normalmente rodaría unos metros por tierra, pero el polvo en la salina era tan blando que Schaefer tuvo que desplazarse en suspensión. Al despegar Barba Azul 3, el viento de los rotores generó un brownout, una nube de polvo tan densa que el piloto no podía ver fuera de la cabina. Schaefer solo tenía una referencia visual, un controlador de combate de la Fuerza Aérea parado frente al helicóptero señalando las direcciones. Al elevarse Schaefer en suspensión, el viento de los rotores lanzó al controlador hacia atrás. Schaefer, al notar que su único punto de referencia se alejaba, pensó que su helicóptero iba hacia atrás y empujó la palanca adelante para corregir. El controlador, con arena en los ojos, seguía tambaleándose. Schaefer corregía hacia adelante. La pala principal del rotor de Bluebird 3 golpeó el estabilizador vertical del EC-130 estacionado detrás. El helicóptero se inclinó hacia adelante y chocó contra la raíz del ala del C-130, un Combat Talon llamado República 4. La aeronave transportaba tanques flexibles de goma con miles de galones de combustible para helicóptero en la bodega, además de sus tanques internos. Cuando el rotor de Schaefer desgarró el ala, toda la aeronave se volvió una bomba. Ambas aeronaves explotaron en una bola de fuego. La explosión fue tan fuerte que sacudió a los otros C-130 cercanos. 5 aviadores de la Fuerza Aérea, a bordo del Republic 4, el mayor Richard Back, el mayor Harold Lewis, el mayor Lynn McIntosh, el capitán Charles Macmillan y el sargento técnico Joel Mayo, murieron al instante. 3 infantes de marina en el Bluebird 3, el sargento Dewey Johnson, el sargento John Harvey y el cabo George Holmes Jr., también fallecieron. Schaefer y su copiloto saltaron por la ventana de la cabina y sobrevivieron con quemaduras graves. 5 militares más quedaron gravemente heridos. Pero la noche aún no había terminado. Dentro del EC-130 en llamas estaban todas las armas que Delta había traído consigo.
misiles antiaéreos Red Eye, granadas de 40 milímetros, cohetes M70 y 2 Elliott Barrow, granadas de fragmentación y miles de cartuchos de munición para armas pequeñas. Cuando el fuego llegó a la munición, todo explotó y las balas trazadoras salieron en todas direcciones. Un misil Red Eye se disparó solo desde el fuselaje en llamas y voló hacia el desierto. Los que seguían en el salar corrían hacia los C-130, mientras munición real explotaba tras ellos. Beckwith, sus hombres y la tripulación aérea sobreviviente abordaron los C-130 restantes y salieron de Irán. Dejaron 5 helicópteros RH-53D intactos que no pudieron destruir, los restos en llamas de Bluebird 3 y Republic 4 y 8 estadounidenses muertos, cuyos cuerpos no pudieron recuperar. Y dentro de los helicópteros abandonados, documentos clasificados de la misión, fotografías del complejo de la embajada y los nombres de los agentes de la CIA que operaban encubiertos dentro de Teherán. Los iraníes llegaron a los restos al amanecer y exhibieron los cuerpos de los 8 estadounidenses en la televisión estatal, además de publicar fotos de los helicópteros abandonados en sus medios. Khomeini dio un discurso declarando que Dios mismo había detenido la misión, enviando ángeles en forma de tormenta de arena para proteger a Irán del gran Satán. Los rehenes fueron dispersados inmediatamente por todo el país, divididos en grupos más pequeños y trasladados entre casas de seguridad para hacer que cualquier segundo intento de rescate fuera matemáticamente imposible. Los documentos clasificados recuperados de los helicópteros fueron usados por la inteligencia iraní durante años, y los nombres de los activos de la CIA en Teherán se publicaron, acabando con sus carreras y poniendo a varios agentes en serio peligro. Carter apareció en televisión el 25 de abril y admitió todo ante el pueblo estadounidense. Los rehenes regresaron 9 meses después. El 20 de enero de 1981, minutos después de que Ronald Reagan asumiera como el 40º presidente de Estados Unidos, entró en vigor un acuerdo mediado por Argelia y finalizado al final de la administración de Carter. Los 52 rehenes restantes bajaron de un avión en Argel, libres por primera vez en 444 días. Carter, ya sin ser presidente, voló a Alemania al día siguiente por petición de Reagan para saludarlos. Luego escribió en sus memorias que perder la misión de rescate fue el factor más importante para perder la elección de 1980, fue la peor noche en la historia militar moderna de Estados Unidos y estaba a punto de ser la más importante. El mundo miraba Desert One, enemigos reían, aliados se estremecían. La Unión Soviética pasó semanas restregándonoslo por todos sus canales diplomáticos. Los iraníes lo vieron como prueba de que Dios estaba de su lado. El Pentágono estaba furioso. Querían respuestas y las querían rápido. La Junta de Jefes del Estado Mayor formó una comisión de 6 altos oficiales, liderada por el almirante retirado de 4 estrellas James Holloway III, ex jefe de operaciones navales. Un hombre con 30 años de experiencia en combate, sin carrera política ni rivalidades que proteger. Su trabajo era simple: averiguar exactamente qué demonios pasó en ese desierto. Luego, averiguar cómo asegurarse de que nunca vuelva a suceder. 4 meses después, en agosto de 1980, el informe Holloway llegó a todos los escritorios de los altos mandos en Washington, y fue brutal. El informe identificó 23 problemas específicos con la operación, 11 de los cuales la comisión señaló como graves, lo que significa que afectaron directamente el resultado y que absolutamente debían corregirse antes de que Estados Unidos intentara algo así de nuevo. Algunos problemas eran menores, como un pronóstico del clima que no predijo el Jabú, ni que el sistema hidráulico de Bluebird 2 debía haberse marcado para reemplazo semanas antes, ni que algunos procedimientos de comunicación no se ensayaron suficiente. Sin embargo, los hallazgos clave fueron estructurales, no tácticos. Los 4 servicios literalmente no podían hablar entre sí por radio porque su equipo de comunicaciones usaba frecuencias y sistemas de encriptación incompatibles. Tenían diferentes cadenas de mando, diferentes doctrinas operativas, diferentes criterios de aborto y, en algunos casos, diferentes definiciones de terminología básica. Fueron reunidos para Garra de Águila sin un ciclo de entrenamiento compartido, sin ensayos conjuntos ni procedimientos operativos estándar compartidos. Los pilotos de la infantería de marina que volaban los RH-53D provenían de un escuadrón naval regular, cuya tarea usual era efectuar contramedidas de minas en portaaviones. Tenían experiencia limitada con el perfil de vuelo de largo alcance y baja altitud sobre tierra que requería Garra de Águila, y casi ninguna experiencia operando en condiciones desérticas. La misión fue planificada por una fuerza de tarea conjunta, creada en un sótano del Pentágono, sin personal fijo, presupuesto, memoria institucional y con un mandato que terminaría al concluir la misión. Ningún comandante tenía autoridad total sobre los 4 servicios. No había ninguna organización permanente en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos encargada de planear, entrenar o ejecutar este tipo de operación. Era, en el lenguaje educado de Holloway, una limitación autoimpuesta.
En resumen, esto fue culpa nuestra. No nos venció el enemigo, nos vencimos solos. Pocos meses después del informe de diciembre de 1980, el Pentágono creó el Comando Conjunto de Operaciones Especiales JSOC. Ubicado en Pope Field, Carolina del Norte, junto a Fort Bragg, el trabajo completo de JSOC era asegurarse de que las fuerzas de operaciones especiales del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y los Marines entrenaran juntos, vivieran juntos y realmente pudieran funcionar como una sola fuerza de combate. Cuando llegara la próxima crisis sin previo aviso, la Fuerza Delta fue creada bajo el mando de JSOC. La Marina obtuvo su versión casi de inmediato. En noviembre de 1980, el oficial SEAL, Richard Marcinko, fue encargado por el jefe de operaciones navales de crear una unidad SEAL de contraterrorismo desde cero. La llamó SEAL Team 6. El nombre era engañoso, ya que en ese momento la Marina de Estados Unidos solo tenía 2 equipos SEAL. Marcinko llamó a su equipo 6 para engañar a la inteligencia soviética y hacerles pensar que Estados Unidos tenía 3 equipos SEAL más desconocidos. SEAL Team 6 fue puesto bajo el mando de JSOC y se convirtió en su elemento marítimo de contraterrorismo. 3 décadas después, sería la unidad que le disparó 2 veces en la cabeza a Osama Bin Laden. Luego vino el componente aéreo. En octubre de 1981, el ejército activó el Batallón de Aviación 160 en Fort Campbell, Kentucky, la unidad que se haría famosa como los Night Stalkers. Fueron creados por una razón. Desert One mostró que las operaciones especiales no podían depender de pilotos de flota entrenados para otras misiones. Necesitaban pilotos que no volaran otra cosa, que no se entrenaran para otra cosa y que solo respondieran ante la comunidad de operaciones especiales. El estándar del Batallón 160 para alcanzar un objetivo es llegar dentro de un margen de más o menos 30 segundos del tiempo planeado. Pero aún queda una gran debilidad: el Pentágono. Es muy lento para los estándares de JSOC. Delta estaba más preparado que nunca. SEAL Team 6 operaba y los Night Stalkers volaban. Pero las 4 ramas seguían actuando como rivales y esto les costó caro. En octubre de 1983, Estados Unidos invade Granada, una isla caribeña donde un golpe marxista puso en riesgo a casi 1000 estudiantes de medicina estadounidenses. La operación se llamó Furia Urgente. Y desde el momento en que comienza la planificación, cada uno de los errores de Desert One vuelve a aparecer. Rangers del ejército, SEALs de la Marina, pilotos de helicóptero de los Marines y equipos de tácticas especiales de la Fuerza Aérea llegaron a la isla con radios incompatibles y mandos divididos. Existe una historia famosa en círculos de reforma militar sobre un soldado estadounidense en Granada que usó un teléfono público y tarjeta de crédito para llamar a Fort Bragg desde el campo de batalla, ya que su radio no podía contactar a los aviones de la Fuerza Aérea sobre él. Hay más en la historia, pero definitivamente hubo personas que murieron en Granada y no debieron haber muerto. Al ver esto, el Congreso reaccionó de inmediato. En octubre de 1986, el Congreso aprobó la Ley Goldwater-Nichols. Sin exagerar, es la pieza de legislación militar más importante en la historia moderna de Estados Unidos. Rediseñó todo el Departamento de Defensa desde sus cimientos. Obligó a las 4 ramas a operar juntas y convirtió al presidente del Estado Mayor Conjunto en el principal asesor militar del presidente. Estableció una cadena de mando clara, del presidente al soldado en el campo de batalla. Exigía que los oficiales que aspiraran a general o almirante primero sirvieran en un puesto conjunto, y terminó por ley el modelo de las 4 ramas como compañías rivales que causó la muerte de 8 hombres en el desierto iraní. Luego, en 1987, el Congreso dio un paso más allá. 2 senadores, Sam Nunn de Georgia y William Cohen de Maine, impulsaron lo que se llama la enmienda Nunn-Cohen. La enmienda creó el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, SOCOM, un comando unificado de 4 estrellas en la base aérea MacDill, Tampa, Florida, que controla todas las unidades especiales de primer nivel de cada rama. Delta, SEAL Team 6, los Rangers 75, los Boinas Verdes, las tácticas especiales de la Fuerza Aérea, el 160 SOAR, todos ellos, bajo un mismo techo, un mismo presupuesto y un solo mando. SOCOM fue activado oficialmente el 16 de abril de 1987, casi exactamente 7 años después de que Desierto 1 se incendiara. Ese fue el verdadero inicio de la comunidad moderna de operaciones especiales estadounidenses. Durante la siguiente década, toda esta maquinaria solo entrenó y esperó. Terminó la Guerra Fría, pasó la Guerra del Golfo, luego vinieron Somalia, Bosnia y Kosovo. SOCOM estuvo presente en todo, pero casi siempre en segundo plano, perfeccionando el oficio, creando memoria muscular y esperando el tipo de guerra que realmente pondría a prueba lo que era. Luego ocurrió el 11 de septiembre, y toda la arquitectura surgida de las cenizas de Desierto 1 recibió de pronto el cheque en blanco más costoso en la historia de Estados Unidos.
Luego vino la campaña de operaciones especiales más larga e intensa de la historia. Estos son los que entraron a Afganistán en octubre de 2001 con equipos de 12 boinas verdes del 5º Grupo de Fuerzas Especiales, combatiendo a caballo, con caballos prestados por señores de la guerra locales. Como el terreno era muy accidentado para los camiones, pidieron ataques de B-52 desde la silla de montar y derrocaron al gobierno talibán en unos 2 meses, con solo 400 a 500 operadores estadounidenses en tierra. Fueron conocidos como los soldados a caballo, y aún hay una estatua de bronce de 16 pies de 1 en la zona 0 de Nueva York. Estos son los mismos que buscaron a Saddam Hussein durante 9 meses en Irak, interrogando a su círculo cercano hasta hallarlo en diciembre de 2003 en un escondite subterráneo de 6 pies en una casa de campo de muros de barro cerca de Tikrit. Estos son quienes, entre 2003 y 2010, desmantelaron Al Qaeda en Irak con allanamientos nocturnos que sus enemigos llamaron, en documentos capturados, una guerra de exterminio imposible de ganar. El general Stanley McChrystal, al mando de JSOC desde 2003, prácticamente inventó el contraterrorismo moderno a gran escala allí. Él fusionó inteligencia, vigilancia y acción directa en un solo ciclo cerrado. Cada redada generaba la información para la siguiente redada, que a su vez generaba la información para la que seguía. Y en su apogeo, JSOC realizaba 3 o 4 redadas por noche, todas las noches durante años. Y luego está la infame operación del 11 de septiembre. Durante casi una década después del 11 de septiembre, la CIA había estado cazando a Osama Bin Laden a través de las montañas Hindu Kush, por los complejos de cuevas de Tora Bora, hasta Pakistán y de regreso. Para 2010, los analistas de inteligencia habían reducido su posible escondite a un complejo fortificado de 3 pisos en la ciudad de Abbottabad, una ciudad residencial a unos 56 kilómetros al norte de Islamabad y sede de la principal academia militar de Pakistán. El complejo tenía muros de 3.5 a 5.5 metros, con alambre de púas, sin internet ni líneas telefónicas. Los residentes quemaban la basura y vivían ahí unas 24 personas. La CIA pasó meses elaborando un perfil sobre ellos, observando desde una casa segura al final de la calle. Nunca consiguieron una foto confirmada de Bin Laden. Decidieron basándose en pruebas circunstanciales y conjeturas. El presidente Obama autorizó la redada a finales de abril. El plan necesitaba 2 helicópteros MH-60 Black Hawk sigilosos de los Night Stalkers, 25 SEALs del SEAL Team 6 y un pastor belga malinois llamado Cairo, desde una base avanzada en Jalalabad, Afganistán, cruzando aproximadamente 150 millas del espacio aéreo pakistaní, sin ser detectados a baja altitud, siguiendo el terreno en plena noche. 2 helicópteros Chinook M-47 servirían de respaldo y 2 docenas de Navy SEALs estaban listos si algo salía mal. Cairo vestía un chaleco de Kevlar personalizado y gafas de visión nocturna, sentado entre las piernas de su manejador, Will Chesney, en el segundo helicóptero. Su labor era la seguridad perimetral y detectar túneles. El vuelo duró 90 minutos y nunca fueron detectados por el radar pakistaní. Los SEALs y Cairo bajaron con cuerdas y aseguraron el área, mientras los SEALs que hablaban urdu mantenían a los vecinos en sus casas. El equipo de asalto voló las puertas con explosivos, mató al mensajero de Bin Laden en la planta baja, a su hermano y a la esposa del hermano, y luego subió la escalera. Mataron a Khalid, hijo de Bin Laden de 23 años, en el descanso del segundo piso. En el tercer piso, en su habitación, hallaron a un hombre alto y delgado, de barba gris, de pie en la oscuridad, con una de sus esposas entre él y los Navy SEALs intentando protegerlo. El hombre que iba al frente le disparó 2 veces, al pecho y sobre el ojo izquierdo. El cuerpo de Bin Laden fue llevado a Afganistán, identificado por ADN y reconocimiento facial, y enterrado en el mar desde la cubierta del USS Carl Vinson. Antes de que pasaran 24 horas, el SEAL Team 6 llegó a Jalalabad antes del amanecer. Solo se reveló públicamente el nombre del perro de la operación. Cairo recibió una palmada en la cabeza del comandante en jefe en Fort Campbell 4 días después. Pero eso no es lo más increíble que ha hecho esta máquina letal. Hace unos meses, el mismo equipo y otros volaron a Venezuela y secuestraron al presidente en funciones. La CIA llevaba meses siguiendo en silencio a Nicolás Maduro. Dónde dormía, qué comía, con quién se reunía y cuándo se acostaba. A las 2:00 am, los operativos especiales volaron bajo hora local, neutralizaron las defensas aéreas de Venezuela con ataques de F-30, y 5 atacaron el complejo de Maduro y lo sacaron vivo de su propio dormitorio. En pocas horas, él y su esposa ya iban en un avión fuera del espacio aéreo venezolano. Para la tarde del día siguiente, ya estaba en el Aeropuerto Internacional Stewart en Nueva York, acusado de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas. Piénsalo un segundo. El dictador más protegido del hemisferio, en su capital y rodeado por su ejército, inteligencia y seguridad, fue capturado por la Fuerza Delta en su dormitorio a las 2 de la mañana.
Como si nada. Nada de esto habría sucedido sin Irán. La redada contra Bin Laden, Saddam en ese agujero, Maduro en su dormitorio, todo se remonta a una mala noche en un desierto iraní en 1980. Irán no lo hizo intencionalmente, pero humilló a Estados Unidos y lo llevó a crear las fuerzas de operaciones especiales más letales de la historia. Si llegaste aquí, dale like y suscríbete. Así ayudas al canal a combatir el algoritmo con historias como esta. Comenta qué operación o unidad quieres que cubramos y nos vemos en el próximo video.